Hola, hola. ¿Qué onda, banda? Buenas noches. ¿Se escucha? A ver, por ahí. Buenas noches, banda. Muchas gracias, ¿no? Por estar aquí una vez más acompañando a su amigo servidor. Gustavo, chido a la banda. Gracias por los que van llegando. Estrella, Chanel, Gwendolina, Delfín, Tatis. Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí en este su canal. Vale. Gracias, Chanel. Gracias por compartir. Y bueno, banda, comúnmente venía yo manejando temas, ¿no? De corte un poquito reflexión, ¿no? Pensamientos. Pero, pues, como ustedes saben, los que están aquí presentes, pues me conocen ya de tiempo y saben que a Gustavo le apasiona mucho el tema paranormal. Entonces, pues bueno, para el día de hoy escogimos por ahí un tema en base a algunas investigaciones que he hecho por ahí en mis apuntes, en mis libros, eh, y sacamos un relato, más que nada es un relato, ¿no? Saludos, Fer Tobar, bienvenido, hermano. Gracias por venir. Marilú, gracias, Estrella. Entonces, gracias, Marilú, gracias por compartir. Ya me voy a tapar hasta las patas, tengo miedo. No, bueno, ¿qué pasó? Y el día de hoy, como les mencionaba, hemos escogido un tema en base a investigaciones de mis libros. Ventanita, bienvenida, gracias por estar aquí. Y este relato, pues, es de mi autoría, ¿no? Espero, pues, haber hecho algo bien, pues, cuando menos para mantenerlos ahí entretenidos y por ahí que su mente esté bien receptiva y viajen y se imaginen, ¿no? Se imaginen lo que está sucediendo. Por ahí se saludan. Chido, que salúdense y pues sin más preámbulo, vamos a comenzar, ¿no? Con este relato que un servidor les trae a ustedes con mucho cariño. Yo les aprecio y por ahí vamos a estar haciendo algunas pausas. Si hay por ahí un mensajito, espero que no se me pasen. Ahora sí tengo por aquí el monitor, pero igual si no alcanzo, una disculpa, ¿no? Dragonfly, bienvenida, gracias. Y bueno, el día de hoy, ¿no? Tomé Estuve pensando el título, ¿no? Lo vamos a llamar la niña que no se quería ir, ¿vale? Y pues vamos a comenzar, ¿sí? Chole, bienvenida, gracias por estar aquí. En la segunda mitad, en la segunda mitad del siglo XV, en un pueblo de Rumanía, cerca de Bucarest, este pueblo se llamaba Bran. En ese pueblo nació una niña a quien sus padres dieron por nombre, decidieron llamarla Elena, ¿sí? Alicia, bienvenida, gracias por venir. Elena era una niña única, sí, muy especial desde que ella nació, porque emanaba una fuerza bien especial, ¿no? Era muy empática, el pueblo le quería, la vio crecer, ¿sí? Sus padres eran una familia, digamos, promedio, como la mayoría que habitaba ese pueblo, comúnmente dedicados al campo, al hogar, y algunos servían donde estaban los monarcas, ¿no? Existía
una majestad en ese pueblo o máxima autoridad formada por un duque y una duquesa. Los duques de Bran, ¿sí? Tania, bienvenida, gracias por estar aquí. Juntamente a ese castillo de los monarcas se erigía una capilla y una iglesia donde habitaban los sacerdotes y escribas eclesiásticos, y estos ocupaban un alto rango en el pueblo. Ellos aparte eran consejeros principales del gran duque, o sea, dentro de su rol político, si lo queremos llamar así, eran los consejeros del rey, ¿no? Tan usado el tener así consejeros religiosos en aquel entonces en los ducados y en todos los patriarcados, ¿sí? Y en todos los reinos, ¿no? Zulema, bienvenida, gracias por venir. Por ese entonces, por toda Europa, se desató una psicosis y cacería frenética por parte de la iglesia hacia pobladores de los pueblos que habitaban. Por ahí han leído algo acerca de la Inquisición y cosas así, ¿no? Hacia los pobladores, o sea, la iglesia perseguía frenéticamente a pobladores de los cuales se sospechaba se dedicaban a cultos siniestros y hechicería, ¿no? En este caso, brujos, brujas. Y en muchas ocasiones, estas personas eran acusadas, pues sin prueba, ¿no? Sin fundamento. Simple y sencillamente porque les encontraban un libro, no pedían permiso, simplemente llegaban, allanaban tu casa, y si te encontraban algún libro que no fuera religioso o encaminado a enseñarte alguna religión o la religión que en ese entonces gobernaba, ¿no? En tu pueblo, ahí en la comarca, pues eras tachado de brujo, de bruja, y eras quemado en la hoguera, ¿no? Sisa, bienvenida, Sisa. Gracias por estar aquí. Entonces eran acusados estas personas, comúnmente mujeres, ¿sí? Eran perseguidas y acusadas, y aunque negaran, sí, porque en ese entonces estaba, entre comillas, por decir así, prohibido el conocimiento, prohibido que tú supieras, no sé, más allá de ciertas cosas, los cuales el reino, los monarcas querían que tú estuvieras así, ¿no? Con un velo en los ojos, que no te cultivaras, que estuvieras siempre a la disposición de lo que decían los mandatarios. En este caso, los monarcas, y en el caso del relato que les estoy haciendo, de los duques, ¿no? De Bran. Cristo, el padre de Elena, era un hombre que trabajaba duramente en las labores del campo para llevar el sustento a su familia, y aparte, pues tenía que tener la parte del tributo que se pagaba a los duques en ese entonces. Y Emma era la madre de Elena. Ella se dedicaba pues al hogar y al cuidado de su hija, y también llevaba a cargo la educación y formación académica de Elena. Emma, la madre, poseía una inmensidad de libros de todas clases que le facilitaban la enseñanza a su hija. Estos libros le fueron dados por parte de sus padres, ¿sí? Al casarse con Cristo, que a su vez, pues eran los abuelos de Elena, ¿verdad? Cabe mencionar aquí, voy a hacer un paréntesis, que en aquel entonces, en esas épocas, cualquier libro, no necesariamente que hablara de magia, que hablara de encantos, de hechizos, que ya existían escritos, extrañamente los jerarcas eclesiásticos, los de la iglesia, los sacerdotes, poseían muchos, miles de escritos y pergaminos
con encantos, hechizos invocaciones y cosas así que hacían las brujas, ¿sí? Las hechiceras, los hechiceros, y eran, obviamente, se decía que los quemaban todos esos libros, pero se quedaban con una parte, ¿sí? Las personas que se dedicaban a cazar, en este caso, a ir por esas personas de las que se sospechaba que hacían brujería. Sin tener ninguna prueba, nada, llegaban, se las llevaban, las acusaban de hacer brujería, hechicería, delante de todo el pueblo, y delante de todo el pueblo eran sentenciadas a morir en la hoguera, ¿no? Era algo muy grotesco, algo muy grotesco. Y quiero pensar, yo siento que todos, al menos la mayoría de los que están aquí, alguna vez, han visto o han sentido alguna presencia o han visto, mmm, alguna sombra, ¿no? O se han sentido a veces, si están ustedes solos en alguna habitación o en algún lugar, sienten una como pesadez, y no están a gusto, ¿verdad? Yo lo he sentido infinidad de veces, pero no hay que temer porque son personas de otro plano, son entes de otro plano que no te pueden hacer daño, a menos que sean demonios y que tú los hayas llamado precisamente para algún fin. Rubí, bienvenida, gracias por estar aquí. Entonces, yo siento que todos alguna vez en nuestra vida hemos experimentado ese tipo de presencias, ¿sí? Y nos hemos sobresaltado, y cuando platicamos a veces con alguna persona, algún conocido, con mamá, con papá, con un hermano, entonces hemos platicado y se han burlado hasta de nosotros. A mí me sucedió de más chico. María Rojas, bienvenida. Gracias. Eh, Dragonfly dice por ahí, Gus, sí, y hasta sentí que se sentó en mi cama. Es correcto, es cuando dicen que sientes ese peso ahí en tu cama, como si alguien estuviera ahí, o sea, sientes como tu colchón baja, ¿no? Cuando uno se acuesta, pues obviamente los resortes o de la complexión con las que esté hecho ese colchón, pues obviamente tiende a bajar. ¿Para qué? Para darte confort y puedas descansar. Anita, bienvenida, muchas gracias por venir. Dice por ahí Alicia, Gus, a mí me ha pasado y con mi mamá pasa eso. Sí, mira, nosotros, por ejemplo, los seres humanos sí tenemos, Denise, bienvenida, gracias, tenemos una sensorialidad nosotros, ¿sí? En la cual podemos sentir presencias, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha dado un escalofrío sin necesidad de que esté, no sé, haciendo aire fresco, y hemos sentido esa pesadez o hemos sentido que no estamos solos, como dicen? Es que me siento que no estoy solo, es porque hay algo ahí, tal vez no lo veas, ¿sí? Físicamente, o sea, no hagas contacto visual, sin embargo sientes que ahí hay alguien, que ahí hay algo, y es cuando te llega ese escalofrío, cuando dicen que yo sentí la muerte chiquita, es esa expresión coloquial que tenemos nosotros, de sentir la muerte chiquita, es eso, ¿no? El escalofrío en la espalda, que se nos eriza la piel y se nos pone chinita. Entonces, no está de más a veces, si tienes tú, por ejemplo, la capacidad no de platicar, porque con una entidad no vas a poder platicar, sí te puedes comunicar. Si llega el momento y el contacto, ya estás adentro y necesitas ser una persona experimentada. Yo no lo soy, para poder deshacerte, o qué quiere, qué busca en ti. Dice Tania que a ella le ha sucedido también, o sea, como ven, estamos coincidiendo en que a varias personas de las que están aquí en el chat les ha sucedido, ¿no? Dice Alicia, Gus, en la casa, perdón, en la casa de mi mamá, a mi tía, una y varias veces aventaron algo o le tocaron la puerta. Sí, es correcto, o sea, son manifestaciones. Misty, bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas veces,
hay espíritus, ¿sí? Llamados poltergeist, que le llaman espíritus chocarreros, por decir así, pero de chocarreros no tienen nada. Son espíritus traviesos que hacen ese tipo de cosas y lo único que quieren es una comunicación y están atrapados en un plano que nosotros desconocemos y solo personas con el conocimiento adecuado pueden sacar esa entidad, ya sea de tu casa o de algún lugar, ¿no? Pero tiene que ser una persona que esté muy adentrada en esa cuestión. Chanel va a saber a qué me estoy refiriendo, ella que lee cartas del tarot, que lee el tarot y todo eso, debe de saber de ese tipo de personas que se dedican a exorcizar, por decir así, entre comillas, y expulsar esa presencia, esa entidad que tienes por ahí en tu casa, cerca, ¿no? Angie, bienvenida, Angie Ramírez, bienvenida, gracias, gracias por estar aquí en su canal. Y bueno, continuando con este relato, ¿sí? Dice que en cierta ocasión la reina, la duquesa, la monarca salió a visitar el pueblo. Era muy común en ellos que salieran a visitar el pueblo, ¿no? Como aquí decimos comúnmente, un baño de barrio, ¿no? Ir a compartir con el barrio. Entonces salían, a dar un paseo, a ponerse bien con el pueblo, ¿no? Dice Sisao que su papá tiene 12 años de fallecido, ahora que anote María Roja, y fumaba muchísimo. Y todas las mañanas que se sube a su auto, dice, huele a cigarro. O sea, es bien común que hayas tenido una conexión bien especial con tu papá y yo no dudo que tengas ese tipo de manifestaciones. Y pues no sé cómo te sientas, no sé si sea que te espantes o simple y sencillamente ya te impusiste y sabes que la presencia de tu papá fallecido esté ahí, ¿no? Dice Dragonfly, yo he escuchado que se caen todas las ollas en la cocina y cuando voy a checar todo está en su lugar. Sí, mira, todo eso es bien interesante. Mucha gente lo que hace cuando hay un tipo de manifestación así es taparse la cabeza, ¿no? Se tapa de pies a cabeza y no quiere ni asomarse, ¿no? No, o sea, no hay que temer, ¿no? No hay que temer, entonces, tampoco si no estás en la facultad de enfrentarte a tal o cual cosa, no lo hagas, pero no temas. Incluso si quieres acompañarte y hay por ahí una persona en otra habitación, sea un hermano, sea quien sea, habla con él y dile lo que sientes y para que te conforte y no tengas ese temor, si no, pues no vas a dormir, ¿no? Dice por aquí, Tania dice, y a veces que de la nada se viene un aroma a flor de cempasúchil. Bueno, es bien, eso de las flores, fíjate que dicen que cuando uno huele a flores, no necesariamente de cempasúchil, sino flores aromáticas de aroma agradable, como lavanda, como jazmín, ¿sí? Mientras duermes y no ves ningún matorral cerca, es, es porque huele a muerte o hay algo, alguien puede enfermar, no necesariamente morir, alguien puede enfermar. Entonces, a mí me ha tocado oler a flores y yo lo manifiesto, ¿sí? Eh, ay, o sea, estoy oliendo a flores, ¿sí? Y es eso. Bueno, continuando con el relato, dice Dragonfly, yo voy echando madres para saber quién fue y no fue nada. Eso sí es muy feo. Pues es desesperante, pues, escuchar así cosas. A mí me ha pasado infinidad de veces, presencias y cosas así. Parece que tengo imán para estas cosas, porque como estoy bien metido en este rollo, ¿sí? Yo me imagino que más de algún lado he de haber acarreado aquella vez de aquella exploración que fuimos, donde fui aventado unos metros, que volé por los aires como 2 metros por algo que no vi que fue, simplemente me empujó y me lanzó como 2 metros. Salimos corriendo de esa hacienda. Entonces, en ese momento te asustas, te espantas y obviamente corres porque no sabes quién lo hizo hasta ya cuando te pones a pensar. Entonces, como yo estoy bien clavado en este rollo, ya estoy impuesto a sentir a veces
en mis ratos cuando estoy escribiendo cosas así, ¿no? Y ruidos y he visto sombras también. Saludos, Angie, saludos. Bienvenida. Dice Anita, Gus, a mi hermana fallecida le gustaban las rosas y cuando mi mami falleció, la casa olía a rosas. O sea, es común todo este tipo de manifestaciones cuando los seres humanos trascienden, ¿sí? A otro plano, que ya no es, o sea, que se van de aquí, de este plano terrenal. Es bien común que dejen algo. Ya lo mencionaban ahí que cuando Sisa, que cuando sube a su auto huele a cigarro y su papá fumaba mucho. Entonces, todo esto viene como asociado y nos dejan eso, ¿no? Nos dejan algo de la esencia. Recordemos que nosotros los seres humanos tenemos un triángulo que tenemos que mantener en equilibrio, que viene siendo mente, cuerpo y espíritu. Y al hablar de espíritu, como yo les decía, no es hablar de espiritualidad, es tu interior, tu alma, lo tuyo, ¿sí? Mac, carnalito, bienvenido, un gusto verte, hermano. Gracias, gracias por venir, Mac. Chatter, bienvenido o bienvenida. Gracias, gracias. Agradezco a todos los presentes aquí, ya seremos como unos 20 millones aquí conectados. Excelente. Y bueno, vamos a continuar con este relato, ¿no? Que les traje el día de hoy. Decía que la monarca, la duquesa, salió a visitar el pueblo en su flamante, pues, carruaje, ¿no? Tirado por caballos, como era costumbre en aquel entonces, pues no había carros. Estamos hablando de la mitad del siglo XV en la Europa medieval. Y era acompañada de un séquito de guardias, como siempre. Al pasar frente a la casa de Helena, la niña que nos ocupa en este relato, la duquesa de Bran vio a la niña, corrió, dio la orden que separara el carruaje, corrió la cortina, la cortinilla que traen los carruajes y le habló. Dice, hey niña, acércate, le dijo la duquesa. ¿Quién es usted? Preguntó Helena. Soy la duquesa del castillo de Bran y dueña de todas estas tierras. ¿Estás sola? Vaya, eres muy hermosa. Palabras que le dijo la duquesa a Helena, la niña. En ese momento se acercaba Emma, la madre de ella, al oír hablar a su hija, y cuando vio el carruaje afuera, se acercó y dijo con voz nerviosa, Su Majestad, la duquesa, un placer infinito en verle por aquí. La duquesa le dijo, te saludo, mujer. ¿En qué puedo servirle? Dijo Emma. La duquesa, rascando su mentón y volteando de reojo a mirar el campo, observó que se encontraba muy limpio y ordenado. En la lejanía se veía el arduo trabajo que Christoph estaba realizando, como siempre, como cada día. Después de pensar por unos segundos, se dirigió a Emma y le dijo, hablando de servirme, el día de mañana, Cande, bienvenida amiga, gracias Candelaria por estar aquí, acompañándonos, gracias. Hablando de servirme, dijo la duquesa, el día de mañana, al salir el sol, te espero en el castillo de Bran. Quiero que me sirvas ahí. Puedes llevar a tu hija contigo y ahí puedes cuidarle y dejar que conozca a más niños como ella que habitan a los alrededores. Ellos son hijos de mis sirvientes. Génesis, bienvenida amiga, gracias por estar aquí. Gracias. Ahí estaré, Su Majestad, dijo Emma. Hoy le avisaré a mi esposo cuando llegue de su jornada. Y sin mediar palabra alguna, la duquesa cerró su cortinilla y dio la orden de proseguir. La reina hizo un silencio y empezó a pensar en qué podría ocupar a esta mujer dentro de su castillo, de las labores de su castillo, pues se supone que le iba a dar ahí al ojo, sí, iba a vivir ahí, pero iba a servir ahí, en el castillo de la duquesa. Pero había algo
bien especial que había visto en la niña, esa energía que emanaba. Aparte, Elena era una niña muy bella, al igual que su madre. Entonces, había heredado la genética de mamá y era bien especial esa niña, y en eso reparó la duquesa, que tenía como esa empatía, personas que a veces ve uno y nomás de verlas caen bien, ¿sí? Agradan a la vista. Se siente una energía bien positiva a veces en ciertas personas, como en otras también se siente la energía negativa, ¿no? No sé por qué, es naturaleza del ser humano a veces sentir rechazo sin conocer a la gente. Simplemente no me cae, dice uno. Nora Hilda, bienvenida, gracias por estar aquí en tu canal. Gracias. Al día siguiente, sí, toda esa noche estuvo pensando la reina hasta que tomó una decisión en que iba a ocupar a esta persona. Muchas gracias Tania, veo aquí suscriptores, sí, que han venido, en tu nombre, muchas gracias, te agradezco. Emma le platica esa misma tarde-noche a su esposo, la decisión de la duquesa. Estuvieron hablando al respecto sobre buena parte de la noche. Elena cayó rendida y se durmió, estaba ya descansando. Al día siguiente, tal y como había pedido la duquesa, Emma sale con un ajuar de ropa para ella, para la niña, cambios, y deja sus libros y solo se lleva 2 libros. Se va con Elena, llegan al castillo y son recibidos por el guardia de la puerta y le pregunta, mujer, ¿quién eres tú? Dice, soy una invitada de la duquesa. El guardia le dice, perdón, usted invitada no puede ser, un plebeyo no puede pasar. El comendador del castillo, o llamémosle mayordomo, por decir así, se acerca a la puerta y le dice al guardia, hazte a un lado, la está esperando la duquesa. Obedeciendo, se hace a un lado y entra al castillo Emma con su hija Elena. Al momento de encontrarse, se dirigen por pasillos oscuros, hechos de cantera en color negro, que resaltaban más todavía lo lúgubre del lugar. Full Moon, Coquito, bienvenida, gracias por estar aquí. Entonces, van entrando, caminando por ese castillo, ¿sí? Por pasadizos húmedos y oscuros, fríos, hasta llegar a la parte media del castillo, que era donde estaban las habitaciones. Despide a su mayordomo, al encargado, y dice, déjalas aquí, ellas van a estar conmigo. Después de platicar sobre las tareas que iba a hacer Emma, ¿sí? Se convence y empieza su trabajo. Le asignaron a Elena, la niña especial, una habitación junto con otros niños también de trabajadores en la parte aledaña al castillo y a la iglesia donde estaban los párrocos. Platicando le dice la duquesa lo hermosa que es Emma y su hija también. Siente curiosidad que bajo su brazo trae libros, 2 libros, y le pregunta, ¿por qué has traído libros? Si libros aquí en el castillo hay de sobra. Aquí puedes darle formación a Elena y no te va a hacer falta nada, siempre y cuando seas leal conmigo y me sirvas como yo espero de ti. A cambio, te voy a dar 10 monedas de plata, ¿sí? Y la manutención completa para ti y para tu hija. Bien, vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis.
estoy bien agradecido con todos y cada uno de ustedes que se han tomado el tiempo de venir a escuchar a Gustavo, ¿sí? Y saludando pues a gente nueva que ha llegado. Este es el tercer live que hacemos, el tercer directo, y pues es bien agradable, ¿no? Hay fallitas técnicas, cosas por afinar, ya más o menos estoy entendiendo. Hay personas que me han ayudado y les estoy eternamente agradecido. Yo les pregunto, oye, ¿qué onda? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace? O sea, esto es nuevo para mí, ¿no? Es muy excitante a mí, como ustedes saben, me encanta compartir, pues, lo poco que sé, ¿no? Lo poco que sé y lo hago con gusto, lo hago con gusto, este, porque son temas que me llenan, estos temas paranormales me encantan, y aparte, pues, otro tipo de temas, ¿no? Encaminados a la reflexión, al pensamiento, ¿sí? No sé, para lograr un equilibrio, ¿no? Emocional, para que nuestras emociones mmm, vayan de la mano, ¿no? Con nuestro diario vivir, o sea, es algo que yo siempre, a mis amigos, yo les promulgo, ¿no? Mira, por aquí, por acá, y también recibo consejos, cómo no, sobre todo de la gente mayor, como les decía, son un tesoro para mí los ancianitos, ¿no? Dice por aquí la Rod que le encanta el terror, al igual que tú hacías noches de terror. Sí, no sé si te estés refiriendo a cuando hacía Chanel o, bueno, ya después veré si Chanelita por ahí alguna vez, quisiera reabrir esos días, esos fines de semana de paranormal, ¿no? Que se me hacen, o sea, a mí se me hacen muy chingones. Perdón por la expresión, y cuando soy invitado, o sea, trato de hacer un papel, pues, a la altura, ¿no? O sea, a mí me gusta, me encanta todo esto, ¿no? Bien. Continuando con nuestro relato, ¿sí? Empieza a haber una especie de atracción, empieza a sentir una especie de atracción el duque por Emma, la mamá de Elena, porque era una mujer muy hermosa. Entonces, ok, perdón, yo hacía en mi canal también en mis inicios y hace poquito eran los viernes. Ok, ok, Tania. Muy bien, aclaró del punto. Continuamos. Entonces, empezó el duque a, a tomar decisiones que, por ser el duque, pues obviamente se tenían que acatar, pero también la duquesa tenía que tener su espacio y tenía que tener, digamos, por decir así, sus damas, que le apoyaban en sus arreglos, en aquellos vestidos de aquellos entonces que tenían que ayudarte a vestirte, porque eran unos vestidos que, o sea, te dejaban como bolis, ¿no? O sea, de esos, con corsé y cintillas y todo eso para figurar, ¿sí? Esos vestidos zampones. Entonces, el rey fue más allá al empezar a buscar la manera de toparse, ¿sí? Con Emma. Y la duquesa empieza a darse cuenta de dicha cosa. Eh, Pasa el tiempo y la duquesa empieza a sentir celos, unos celos muy marcados, ¿sí? Eh, Porque veía cómo el duque, su esposo, miraba a Emma y que cada día era más seguido que le llamara para ciertas u otras cosas. Entonces llegó el momento en que la duquesa se llenó de ira, de resentimiento, y hablándole al consejo sacerdotal, a los consejeros, en una manera secreta, les ordena, ¿sí? Les ordena ser llamados precisamente ahí en la capilla, donde va la duquesa y le pregunta el duque, ¿a dónde os dirigís? Ella
le dice, voy a la capilla a hacer oración y rezo. Muy bien, ve, mujer. Entonces, al momento que se ve solo, el duque trata por la fuerza de tomar a Emma y llama la atención de la duquesa y de muchos sirvientes que tenían que quedarse callados ante tal acto que estaban viendo. Sin embargo, la duquesa fue enterada y agarró un odio, ¿sí?, hacia el duque, su esposo, pero más con Emma. Empezaron a planear cómo inculpar a Emma, ¿sí? Inculpar a Emma de hechicería. Entonces, hace llamar a los sacerdotes, hace traer de donde ellos tenían guardados esos escritos, donde ellos tenían guardado todo eso que habían confiscado en cacerías anteriores, en personas que asesinaron anteriormente, que acusaron y los enviaron a la hoguera para inculpar a Emma. Entonces, su corazón de la duquesa se había llenado de ira. Fueron hasta el castillo donde se encontraba Emma, le tomaron y la exhibieron en público, acusándola los sacerdotes de hacer hechicería y mostrando los escritos que ellos mismos, digamos, le habían sembrado a Emma para inculparla. Lo que quería la duquesa era que muriera en la hoguera. Pues el escándalo y esa afrenta, ¿sí?, de su esposo, era el esposo el que había hecho ese daño, no había sido Emma. Sin embargo, injustamente es sentenciada a la hoguera y por desgracia Elena había visto todo. Al momento que le sentencian, la llevan a un calabozo y Elena empieza con gritos desgarradores a llamar a su mamá. La apartan. El corazón de la duquesa se endurece más todavía y es orden de la duquesa que la lleven con su madre. Entonces, ambas son encerradas en ese calabozo y al día siguiente, al salir el sol, Emma iba a ser sacrificada en la hoguera, acusada de hechicería de manera falsa por los sacerdotes religiosos, consejeros del ducado de ellos. Al día siguiente, un emisario, amigo de toda la vida de Christoph, va y le avisa, y este se viene rápido del campo hacia el castillo, pues le dijo que su esposa iba a ser ejecutada acusada de hechicería. Fue a gritar, a suplicar, y es ejecutado por los guardias en ese momento. Elena, la niña, vio todo, ¿sí? Su padre quedó en la puerta, ensangrentado, herido por las espadas y las armas de los guardias, porque se había sublevado y por la fuerza quería saber dónde estaba Emma, qué había pasado y por qué le habían acusado de hechicería, siendo que ella no lo era. Al momento de ser llevada a la hoguera, los lamentos de Emma se podían escuchar a muchos metros, a muchos cientos de metros, kilómetros de distancia. Y llega a Emma ese resentimiento, ese coraje por estar siendo quemada de manera injusta, y empieza a maldecir, cosa que no hacía. Se ensombrece de repente todo el cielo y las nubes empiezan a tornarse rojas y con tonos negros. Entonces, al irse consumiendo su cuerpo bajo los lamentos, le habla a su hija y le dice, tú, Elena, me vas a vengar, porque esto que me están haciendo
es sin fundamento y sin culpa. En ese momento, la duquesa, que estaba presenciando todo con ojos malévolos, da la orden que la niña sea llevada con su madre, así como fue al calabozo, a la hoguera también. Dijo: terminemos de una vez con esta familia. Tenían hija única. Ahora los tres están muertos por sus pecados y por la falta a nuestro Dios. La niña es llevada y echada a la hoguera junto con su madre. Y ahí es donde perecen ellas dos. María Espinosa, bienvenida. Gracias por estar aquí. Tiempo después empiezan a sucederse hechos sobrenaturales y empiezan a sucederse hechos muy, digamos, oscuros. La gente empezaba a tener contacto con presencias de las cuales cobraban víctimas seguidamente del pueblo. Primeramente, los guardias salían en procesión, armados, porque creían que eran animales salvajes que se habían acercado al reino por falta de alimento, y lo único que hacían era pues matar seres humanos, a pobladores. Cierta ocasión, el amigo de Ristov andaba por los alrededores del reino, triste por la muerte fatal de su amigo, de manera siniestra también la muerte de Emma, pero sobre todo la muerte de Elena. Cuando va caminando a la orilla de un río, sobre un árbol y una rama, ve sentada a una niña con un vestido blanco, con sus cabellos como de oro, pero en sus ojos no tenía cuencas. Entonces le habla y le dice a la niña: ¿qué haces ahí? Y la niña le contesta: soy Elena. No, no eres Elena. Tú moriste en la hoguera con mamá, con tu mamá. Entonces Elena le dice: sí, pero he regresado con mi mamá. Emma les juró que iba a tomar venganza por la manera injusta en que nosotros fuimos ejecutadas. A este hecho, el amigo de Ristov no sufrió daño alguno. Sin embargo, se fue profiriendo palabras balbuceantes y su mente había dejado de tener inteligencia. Caminaba con la cara hacia el suelo, no podía decir palabras, solo incoherencias, no podía ligar oraciones coherentes y no se le entendía lo que decía. Lo único que decía: Elena vive, Elena ha sido tomada por un demonio, por el alma de su madre y por una bruja. Y dijo que va a tomar venganza de todos y cada uno de los que le hicieron daño. Los escribas y sacerdotes se echaron a reír, sabiendo que en el fondo habían hecho posible que estas personas fallecieran en la hoguera precisamente por orden de la duquesa. Con el tiempo fueron muriendo muchos pobladores de manera siniestra. Unos eran arrastrados en las noches por el campo hasta que su piel se desprendía totalmente de su cuerpo. Otros más eran violentados en accidentes, en caídas, y otros más eran envenenados y muertos de manera extraña. Cabe mencionar que todos estos sucesos que estuvieron viendo no tenían tanto eco, pues decían que seguían intentando sacar de ahí a un espíritu maligno que había llegado. Llegado el momento, la condesa, la duquesa, perdón, cayó
con una enfermedad, donde ya no podía moverse. Por las noches, ella gritaba y clamaba que Elena estaba ahí y quería hacerle daño. Entonces, ellos pensaban y decían, se ha vuelto loca la duquesa. Para ese entonces, una máxima autoridad, muy por arriba del duque, lo había desterrado, so pena de ser decapitado delante del pueblo por el acoso que había hecho a Emma. Hasta que en una noche, la duquesa fue torturada y dentro de su habitación fue quemada. De esa manera terminó sus días la duquesa, que murió al último. Primero murieron todos los demás que le causaron ese daño a esa familia de ese pueblo de Bran en Rumania. Aún después de ese hecho, empiezan los pobladores a emigrar a otros pueblos y este pueblo queda solo. De este relato que les he comentado, lo único que sí podemos encontrar por ahí investigando es que aún se siguen teniendo avistamientos de esa niña con ese vestidito de cabello ensortijado, rubio, pero sus ojos no tienen cuencas, ¿sí? Están vacíos hasta la fecha. El pueblo se llama Bran y se encuentra en el país de Rumania. Pues bueno, hasta aquí concluye este relato que tomé a bien de escribir unas cosas en datos que tengo ahí en mis escritos y también en libros y también investigando. El pueblo, Sisa, el pueblo se llama Bran, así tal cual, Bran, con B grande, y está en Rumania. Y a todos ustedes, les agradezco que me hayan acompañado. Vamos a hacer por ahí, no sé, una dinámica, alguien que tenga algo que preguntar. Por ahí decía Chanel que si sabían que eran los escribas, pues eran personas que llevaban como una bitácora, ¿no? Una bitácora de hechos, ¿sí? De hechos, en este caso, de ahí del ducado, del pueblo de Bran, ¿sí? Y llevaban a cabo los escritos, vamos, como una persona que escribe su diario, querido diario, esto y esto, hoy me pasó esto, o sea, como escribir las memorias y cosas también, no necesariamente del diario vivir, sino que también cosas concernientes a la iglesia, acuerdos. Es como llevar una bitácora, como si fueran los secretarios de la parte eclesiástica y los sacerdotes o padres son los encargados de ejecutar tales acciones o tales acuerdos. Esos son los escribas. Muchas gracias por sus comentarios. Vamos por ahí a estar teniendo, pues, este tipo de temas. También podemos llevar temas sobre historias fantásticas, ¿sí? Como lo hacíamos por allá en el canal de Chanel, ¿no? Que hablábamos había temas de duendes, había temas de demonios, demonología, ¿sí? Jerarquías infernales, o sea, todo eso lo tengo en mis libros, estudiado, se puede desarrollar temas al respecto, de brujas, demonios, ángeles también, o sea, también hay que saber de teología, jerarquías angelicales, leyendas, cuentos de horror, fantásticos, escritos, improvisados
o ya sea que yo los escriba, ¿sí? A mí me gusta eh, comentar, narrar, ¿no? Más que nada, o sea, me voy como hilo de media. Por eso cuando soy invitado a veces en algún canal, le digo al anfitrión, al dueño del canal, que me ha invitado, que me ha abierto sus puertas, le digo, por favor, si ves que hay algo, interrúmpeme, o sea, porque me concentro y me voy y me voy y me voy y hay veces que no paro y por aquí si se me pasaron algunos mensajes traté de estar en contacto con el monitor y también con mis escritos para estarles narrando pues este relato que les traje, ¿no? Dice por aquí Angie Ramírez, Delfín, me gusta cómo relata Gus los temas y sabe de bastantes temas. Es interesante que de repente nos salgamos de los mismos temas y cambiar tantito. Pues mira, Angie, me interesó el comentario ya que yo veo, ¿no? Mira, yo entro a los canales, ¿sí? Entro a los canales. Está Chanel en vivo y llego yo a saludar, ¿no? De manera cordial y todo el rollo. También echar, pues, por ahí un poquito de, pues, de desmadre, ¿no? Pero veo, pues, que mmm, no digo que no me siento a gusto, ¿no? Porque me saludan de manera cordial, porque me conocen de hace ya tiempo, ¿no? Cuando yo tenía el perfil de el de abajo, ¿sí? Que ese canal me lo tronó YouTube y pues tuve que hacer ¿no? Eh, no es que me sienta incómodo, sino que pues a veces soy el único varón. Entonces, llego, saludo, hola, ¿qué tal? A los que ya me conocen y dejo mi like y me voy al alambre, ¿no? Me voy al alambre pero son canales que a veces eh, están con temas, ¿no? Con temas. He ido con Alicia Huidor también y a veces hay temas interesantes, ¿no? Otros canales como Es por tu bien, o sea, con Fercho, con Mane, o sea, yo voy con Sam, hay veces que llego a los canales y me cohibo a veces porque pues obviamente pues la mayoría, si no es que la gran mayoría, pues son mujeres, ¿no? Entonces van a decir, no, pues este güey que hace aquí, ¿no? Entonces, para dejarlas cotorrear, ¿sí? Para dejarlas que deslinden el tema, sea cual sea, eh, como yo les digo, yo no entro ni tampoco pretendo cambiar conciencias. Cada quien es libre de ir al canal que sea, no sé, hay peleas, hay diferencias, a veces entre canales, entre suscriptores, y Gustavo es una persona que no toma partido ni de una parte ni de otra, ¿no? Mejor eh, dejo mi like y me retiro y dejo que el tema lo lleve el dueño o dueña del canal como lo tenga que llevar, ¿no? Pero gracias que tienen este tipo de acotes, este tipo de apuntes y comentarios que, pues la verdad a mí, pues me dan ganas, ¿no? De seguir haciéndoles temas, de seguir llevando este tipo de temas y de otro tipo, ¿no? Como el que tuvimos anteriormente de reflexiones. Y ahí está mi canal, pueden dejarme, no sé, algún mensaje sin eh, ninguna reserva, ninguna pena. Soy amigo y servidor de todos ustedes, ¿vale? Y claro que voy a leer alguna sugerencia que tengan ustedes, si por ahí comentan algo, algún short, cualquier sugerencia, obviamente yo la voy a leer y con gusto lo platicamos y ánimo, o sea, desarrollamos el tema que ustedes gusten, que ustedes quieran. Para eso fue hecho este canal, ¿no? Para llevar un contenido, digamos, diferente y no ser tan lineal en otros temas, ¿no? De controversia. Y vaya un agradecimiento a todos ustedes que estuvieron aquí acompañándome, ¿vale? En una próxima ocasión por ahí vamos a ver. Y muchas gracias, Chanel. Estamos por ahí al pendiente por si alguna vez quieres que hagamos una participación allá en tu canal.
pero pues obviamente es tu tiempo, tú lo mides y tú sabrás cuándo, ¿no? Nada más avísame con tiempo y nos ponemos de acuerdo. Gracias, Wendo, Anita, Dorailda, a las dos Angies, Alicia, que estuvo en un principio, Sisa, a todos y cada uno de ustedes que vinieron aquí, les doy las gracias y pásenla chido, ¿no? Pásenla chido y sobre todo, ya saben, ¿no? Actitud, banda, actitud y siempre para adelante, ¿no? Siempre para adelante. O sea, que no nos derrote el sistema social que vivimos, el mundo en que vivimos, que ya de por sí tan deteriorado. Y pues es sugerencia, ¿no? Hay tu conciencia, tú sabrás cómo te diriges, ¿no? Un placer que hayan estado aquí. Este fue un relato, hecho por un servidor para ustedes y por ustedes que me apoyan. Muchas gracias. Bye, descansen.